Dios le bendiga, buenos días. En esta mañana damos gracias al Señor. Estamos más que contentos de poder transmitir nuevamente, como todos los viernes, a través de su programa Disciplina Libertadora. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema Dios libera a su pueblo cuando Dios decide intervenir. Ya hemos orado y le hemos pedido al Señor que esta palabra sea de bendición para todo aquel que esté al alcance de la misma. Así que en esta mañana, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos 7, 8 y 9, miren lo que dice la Escritura. Qué bueno es amanecer y poder hablar con Dios, orar, saludar al Señor, pedir su dirección. Muchos de ustedes se están preparando, ya salieron a trabajar. No salga sin antes encomendar su camino a Jehová, como Él dice, y dice la Escritura que Él hará. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8 de la siguiente manera. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacerdotes de aquella tierra, en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Alabado sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. En esta mañana nuevamente queremos compartir la palabra bajo el tema Dios libera a su pueblo cuando Dios interviene. Yo no sé en esta mañana en cuánto quizá usted necesite o haya estado esperando una intervención de parte de Dios. No es lo mismo cuando los hombres meten su mano, cuando los hombres intervienen, que cuando interviene el Dios Todopoderoso. Y en este caso leímos un pasaje donde el pueblo de Israel estaba esclavo por 400 años. 400 años es un largo tiempo, son 4 generaciones. Yo no sé cuánto tiempo usted ha estado en una posición de esclavitud o en una situación donde usted se ha sentido esclavo, pero el pueblo de Israel llevaba esclavo 400 años. 400 años donde habían estado sufriendo, donde habían estado oprimidos, donde estaban bajo control, donde estaban llenos de angustia, donde estaban bajo un régimen, donde estaban bajo tantas situaciones y aparentemente habían estado clamando, habían estado esperando que Dios los librara, que Dios interviniera. Y qué difícil cuando estamos en situaciones de esclavitud, ya sea cualquier esclavitud. Fíjese, número 1, la palabra esclavitud yo la busqué y quiero compartirla con usted en esta mañana. Dice: la esclavitud es un estado de un esclavo, o sea, una persona, miren lo que dice, que está bajo dominio de otro sujeto o de otra cosa, por lo tanto carece de libertad. La esclavitud es una situación donde el esclavo, la persona que está bajo la situación, carece de libertad, no se siente libre. Por tanto, puede ser bajo un gobierno, puede ser bajo una tiranía, como vemos ahora mismo en algunos países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Puede ser que usted está carente de libertad o está bajo el dominio de otra persona, de una cosa, como por ejemplo un sistema religioso, bajo una relación. Hay relaciones que nos mantienen esclavos. Hay relaciones de las cuales a veces queremos salir, ya no solamente de pareja, sino muchas relaciones con diferentes personas que nos mantienen bajo esclavitud, que nos hacen no sentirnos libres. Puede ser una situación, un sentimiento, ritos y ceremonias, argumentos humanos, sentimientos, una iglesia, una condición espiritual, una adicción. Hay tantas cosas que pueden privarnos de nuestra libertad.
Hay iglesias que nos pueden mantener presos o esclavos. Hay pensamientos. Nosotros mismos a veces nos esclavizamos en un pensamiento, en una conducta, en una manera de ver las cosas, en un comportamiento, en una adicción de las cuales queremos ser libres, pero no estamos. Cualquiera que sea su situación en esta mañana o la situación de cualquiera de nosotros, la cuestión es que hay situaciones, hay pensamientos, hay régimen gubernamentales, hay ceremonias, hay ritos, hay reglas, hay tantas cosas que pueden privarnos de nuestra libertad, a esa libertad a la cual el Señor nos ha llamado y que puede hacernos permanecer presos o esclavos por tanto tiempo. Hay cosas que se salen de nuestro control y aunque queremos ser libres, parece que es una situación donde necesitamos la intervención de Dios. Ya se ha salido de nuestro control, ya nos esclaviza de tal manera, nos priva de la libertad emocional, espiritual, de tal manera que necesitamos la intervención de Dios. Yo no sé usted, pero yo en muchos momentos de mi vida he estado en situaciones o he estado bajo el régimen de personas a mi lado que han estado en mi vida, que han llegado a mi vida por algún momento. Yo quiero que usted sepa que hay personas, hay situaciones, hay pruebas que están en su vida con un propósito. Todo lo que llega a la vida de los creyentes, de aquellos que le servimos a Dios, llegan con un propósito. Yo no sé usted, pero hay momentos que yo he estado alrededor de personas o hay personas que han estado en mi vida de las cuales yo no quiero estar rodeado de ellos. Yo no quiero que ellos estén en mi vida porque se convierten en personas tóxicas, porque se convierten en personas dañinas, porque sacan lo peor de mí, pero he entendido que probablemente esas personas llegaron a mi vida para eso mismo, para sacar lo peor de mí. Y cuando decimos para sacar lo peor de mí es para que todo lo que yo creía que no estaba ahí salga hacia afuera, sea manifestado y Dios pueda libertarme de diferentes cosas. Yo quiero decirte que en esta mañana hay situaciones en tu vida, hay personas en tu vida, hay pruebas en tu vida que llegaron con un propósito, que probablemente te han librado de tu libertad, te han privado de ella, que te mantienen y te hacen sentir como esclavo, pero que tienen un propósito. Esto lo voy a probar por las Escrituras. La Biblia dice en Génesis 15:13, lo quiero leer para que usted oiga. Génesis 15:13, esta situación donde estaba el pueblo de Israel, que estaban cautivos por 400 años, parecía que los egipcios estaban en control. Parecía que los egipcios los estaban subyugando, parecía que los egipcios los estaban maltratando. Pero mire lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 15, versículo 3. Dice, entonces Jehová, fíjese, dice Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjese bien que desde Génesis ya Dios le había dicho a Abraham que esto iba a suceder. Dios en su omnisciencia le había dicho a Abraham, el pueblo va a estar 400 años. Me da la impresión a mí de que los egipcios no estaban en control de esta esclavitud. Dios estaba en control. Dios había determinado un tiempo y esta palabra me ministró de manera especial porque fíjese bien que el Señor mismo le dijo a Abraham, será esta cantidad de tiempo. Paréceme a mí que Dios estaba en control y a pesar de que durante todos esos años cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo sufría, cuando el pueblo le parecía o quizás hasta le reclamaba a Dios, ¿dónde estás tú? Parecía que Dios todavía estaba en control. Dios sabía y Dios tenía una fecha de vencimiento para esta esclavitud. Él dijo, serán 400 años y serán 400 años. Y vemos cómo en la intervención de Dios fueron exactamente el tiempo que Dios había determinado. Que yo te quiero compartir en esta mañana. Que tu prueba, que tu situación, que las personas, que el pensamiento, que la condición espiritual, que la adicción, todo lo que hay en tu vida que te hace sentirte preso, esclavo, tiene una fecha de vencimiento. Mi pastor siempre me repite en toda situación que yo paso, cuando me desespero, cuando clamo, cuando gimo, cuando me parece que Dios no va a intervenir y gimo por esa intervención divina. Mi esposo siempre me recuerda, mi hija, todo tiene su final.
todo tiene su final, todo tiene su fecha de vencimiento. Y usted probablemente esta palabra le choque si usted ha estado mucho tiempo en su condición o en su manera de pensar o en su enfermedad o en su situación o está bajo el régimen o el ataque de una persona como le pasó al rey David, que después que el Señor lo unge, qué contraproducente, parece que va a sentarse en el trono, mas sin embargo comienza un proceso, David, sumamente duro, sumamente largo, sumamente angustioso, donde cuando usted se va a los salmos, usted se da cuenta qué angustioso fue, qué largo fue en la manera en que el rey David escribe. Pero también Saúl tenía una fecha de vencimiento en la vida de David. Tan pronto Dios desarrolló el corazón conforme al corazón de Dios, tan pronto Dios hizo del carácter de David un carácter como él necesitaba tener para poder dirigir al pueblo de Israel, para poder ser el rey, la clase de rey que él fue, también llegó la intervención de Dios. De manera que Saúl mismo se quitó la vida porque Dios había terminado el proceso de David. Yo quiero compartir en esta mañana todo lo que te mantiene esclavo, todo lo que te entristece, todo lo que te hiere, todo lo que te maltrata, todo lo que no te permite ser libre, tiene una fecha de vencimiento. Yo no sé esa fecha, pero Dios la sabe. Y lo importante es que ya esa fecha está determinada. Y cuando Dios determina algo, y esto es algo que ha venido a mi corazón en varios programas por diferentes temas, cuando Dios determina una cosa, Dios la cumple. Y la vemos en este pasaje, cuando llega el cumplimiento de estos 400 años de Dios liberar a su pueblo. Fíjese varias cosas. Mire lo que dicen los versículos. Dice, cuando Dios decide intervenir. Número 1, en estos versículos da una lista de todo lo que Dios decidió. Cuando se cumple el tiempo, mire todas las cosas que empezaron a pasar en un momento. Yo no sé si he estado en pruebas anteriormente donde parecen tan largas, parecen tan difíciles, y de momento en una intervención divina, en un abrir y cerrar de ojos, Dios obra de tal manera, de una manera que usted no pensó, de una manera que usted no imaginó, porque la Biblia dice, tus caminos no son tus caminos y tus pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos, y como están los tuyos de los míos, así de lejos, como están los cielos de la tierra, así de lejos están tus pensamientos de los míos. Nosotros a veces no vemos cómo Dios va a intervenir en una situación que nos mantiene esclavos. Pero la realidad es que Dios obra de esa manera, siendo Él el dador de la vida, siendo Él el que está en control de todo el universo. Déjeme repetírselo en esta mañana. Dios está en control, Dios es soberano, por encima de cualquier régimen gubernamental, eclesiástico, por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier religión, por encima de ritos y ceremonias, por encima de relaciones, por encima de pruebas, por encima de enfermedades, por encima de argumentos. Dios es soberano, Dios está en control. Mire las cosas que mencionan estos versículos que vale la pena relevar en esta mañana. Número 1 dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Fíjese qué linda esta palabra. He visto la aflicción de mi pueblo. Paréceme a mí, me da la certeza esta palabra en esta mañana, que Dios ve, que Dios oye y que Dios ha estado mirando tu situación. Que Dios ha estado mirando tu aflicción, que Dios está mirando tu esclavitud, que Dios ha estado mirando a aquellos que te oprimen. Dice, cuando he visto la aflicción de mi pueblo. Mire lo otro que dice el Señor. He conocido sus angustias. I know. Cuando usted llora, cuando usted clama, cuando usted está pidiendo intervención, Él sabe. He conocido sus angustias. Lo próximo que dice, he descendido para librarlos. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Caducó tu prueba, caducó tu enfermedad, caducó tu situación, caducó tu esclavitud. Llegó a su fin, al fin que yo había establecido desde el principio, hasta yo hacer lo que yo quería hacer a través de esta situación en tu vida. Porque todo lo que Dios permite en la vida de nosotros, aún a veces los cautiverios, aún a veces no, todo el tiempo, todos los cautiverios que Dios permite en nuestras vidas, tienen un propósito de desarrollar cosas en nuestra vida, de romper cosas en nuestra vida, de acercarnos más a Él, de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Dice, he descendido para librarlos. O sea, el estado aquí, descender es una palabra de acción. Hasta aquí llegó el momento de yo intervenir.
llegó el momento de yo obrar. Mire lo próximo que dice. Eso, número 1 dice, yo he visto tu aflicción. Yo he conocido tus angustias. Qué lindo cuando Dios nos dice, yo te he visto. Yo he visto tu situación. O sea, todo el tiempo durante esos 400 años, Dios estaba mirando. Número 2, Dios conocía cada una de sus aflicciones. Para Él no eran desconocidas. Número 3, llega el momento donde Él dice, hasta aquí. He llegado a descendí. Yo no sé cuánto tiempo usted ha estado en una situación específica donde usted parece que nunca va a salir. Yo no sé cuántas veces usted ha intentado algo y no sale. Pero todo tiene su tiempo. Fíjese lo que dice después. Dice, su clamor ha llegado delante de mí. Hermanos de mi alma, 400 años esperando. It's a long time. Es un tiempo bien largo. Mas sin embargo, en medio de esos 400 años, el Señor dice, yo he visto su aflicción, yo he conocido sus angustias, he descendido, su clamor ha llegado delante de mí. Mire esta expresión tan linda. Su clamor ha llegado delante de mí. Cuando ellos empezaron a sentir el peso de la esclavitud, comenzaron a clamar, comenzaron a gemir, comenzaron a desear la intervención de Dios. Ahora fíjese bien, cuando el pueblo de Israel llega a Egipto a través de José y después de lo que Dios había dicho, el pueblo de Israel se acomodó en Egipto. Comenzaron a crecer. Comenzaron a mezclarse con los egipcios, comenzaron a adoptar sus costumbres, comenzaron a juntarse con las mujeres egipcias, cosa que Dios les había prohibido. Y paréceme a mí que todas estas cosas, cuando ellos comienzan a crecer como pueblo, el faraón anterior muere, el nuevo faraón ahora empieza a llenarse de temor porque el pueblo de Israel se promulgaba grandemente y ligeramente, y entonces decide detenerlo, porque si no, they were going to take over, y lo llevan a la esclavitud. Pero fíjese que ya ellos estaban acomodados en Egipto, les agradaba, ya se habían acostumbrado a las costumbres egipcias, ya se habían contaminado y estaban participando de cosas que no tenían que participar. Paréceme a mí que el clamor de este pueblo no fue durante los 400 años, sino que con el tiempo, cuando la esclavitud empezó a oprimir, empezó a desaparecer el gusto de haber estado ahí, de estar entre los egipcios, de mezclarse con ellos, de practicar lo que ellos practicaban, entonces empiezan a hacer en el corazón de los egipcios el salir de ahí. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios quería que en sus corazones naciera el anhelo, el deseo desesperante de salir de ahí. ¿No será en esta mañana que Dios quiere que en ti nazca, que está esperando nada más que en ti nazca el anhelo, el desespero, que gimas delante de Él para salir de tu condición, para salir del estado donde tú has estado, para salir del régimen bajo el cual tú estás, para salir del dominio de lo que tú estás, a lo que tú estás sujeto, para salir de tu manera de pensar, para salir del dominio quizá de otras personas o entidades en tu vida? ¿No será que Dios está esperando ese momento? Mire lo que dice, su clamor ha llegado delante de mí. O sea, quizá en el camino de ese clamor, mientras iba de camino, habían cosas que se estaban desarrollando en tu vida, que estaban naciendo en tu corazón. Pero dice la Escritura que un día ese clamor llegó delante del Señor. Qué esperanza en esta mañana. Yo no sé si tu tiempo es hoy. Solamente en Jehová están nuestros tiempos. Pero sí te puedo asegurar a través de la Escritura que sigas clamando. Porque ese clamor, mire cómo dice esta escritura, después de 400 años el Señor dice, su clamor ha llegado delante de mí. Durante ese tiempo yo estaba oyendo, yo estaba viendo, yo conocía sus angustias. No son nada extraño para mí. Qué lindo saber en esta mañana que Dios te ve, que Dios te escucha, que Él conoce. Porque hay momentos, situaciones y procesos de esclavitud donde no hay ni siquiera palabras para explicarle al Señor cómo uno se siente y cuánto uno anhela ser libre. Yo no sé si usted ha estado en situaciones donde usted quiere ser libre, usted ora por eso, usted hace todo lo que está en sus manos para ser libre, pero pareciera que ya no depende de usted, pareciera que simplemente usted necesita una intervención divina. En esta mañana yo quiero reiterarte, sigue clamando, sigue creyendo, sigue esperando, porque la Biblia dice que Él oye, la Biblia dice que Él ve, la Biblia dice que Él conoce tus angustias y la Biblia dice
que el clamor llega delante de él. En Jehová tantos tiempos en esta mañana. Y dice, yo he visto su opresión. Qué lindo es saber que en medio de todo lo que nosotros estemos pasando, Dios nos está oyendo, Dios nos está viendo, Dios ha conocido, Dios está dispuesto a descender y Dios escuchará nuestro clamor. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, Génesis capítulo 3 versículo 15 prueba que hay una fecha de caducación, hay una fecha donde todo va a terminar. Siendo que Dios oye, siendo que Dios escucha, siendo que Dios ve, siempre siendo que Dios interviene, siendo que el clamor tiene un tiempo para llegar delante de nuestro Dios. Eso quiere decir que hay una fecha de caducación. ¿No se da cuenta usted en esta mañana que Dios siempre estuvo en control durante esos 400 años? Y fíjese, yo quiero compartir con usted en otra ocasión, en otro cautiverio que estuvo el pueblo de Israel más adelante cuando estuvieron cautivos bajo los medos persas. Dice la escritura que en aquel entonces, en ese otro cautiverio, y yo no sé si usted se da cuenta cuántos cautiverios el Señor llevó al pueblo de Israel, nuevamente para quebrantarlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón, para que en ellos naciera el anhelo de no contaminarse con otras naciones, para tantas cosas que Dios llevó al pueblo de Israel a diferentes cautiverios por su desobediencia, por su idolatría. De igual manera nos pasa a nosotros. Nosotros llegamos a estar esclavos por nuestra desobediencia. Nosotros llegamos a estar esclavos de cosas y de situaciones por nuestra desobediencia. Y por diferentes razones. Pero en esta mañana, en ese otro cautiverio en el cual el pueblo de Israel también estuvo cuando estuvo bajo los medos persas, dice la escritura, y esto es una escritura que para mí es vital, una de mis favoritas. En ese tiempo, cuando el pueblo de Israel estuvo bajo ese cautiverio, dice la escritura que cuando se cumplió el tiempo, lo voy a buscar aquí, cuando se cumplió el tiempo en Esdras capítulo 1 versículo 1, Esdras capítulo 1 versículo 1, cuando bajo este cautiverio que estuvo también el pueblo de Israel, dice la escritura que se cumplió el tiempo donde también ellos se sentían que estaban cautivos, anhelaban volver a su tierra, estaban sufriendo. Llega la intervención de Dios y mire lo que dice ese versículo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, quien también había profetizado este cautiverio y su tiempo. Fíjese bien que Dios llevaba el pueblo a la desobediencia, los llevaba a los cautiverios, pero era Dios quien determinaba cuánto tiempo era. Era Dios. Yo quiero que tú sepas que Dios sigue estando en control. A través de toda la escritura vemos que Dios es el que está en control. Todo lo que sucede a tu vida tiene una fecha determinada por Dios, donde comienza y donde termina. Alabado sea el Señor. Yo no sé si esto te da esperanza en esta mañana, pero mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor. Y hay mucha gente que se ha apartado del Señor, que en su desobediencia han escogido el pecado, la desobediencia, el mundo, y han tratado de regresar. Yo soy testigo. Yo me he sentado con mucha gente que me dicen, pastora, pero yo he tratado, yo he querido volver y no han podido. Yo quiero que usted sepa que yo les creo. Yo sé lo que dice la Biblia. Son personas que han caído cautivas en ciertas conductas en el mundo, en su carne, y todavía no han podido salir. Quieren, pero están atados. Pero yo estoy segura que de la misma manera que tú llegaste ahí, llegará un momento donde también tú salgas. ¿Sabes por qué? Porque durante todo ese tiempo que tú permaneces cautivo, vas a aprender a amar tanto tu libertad en Cristo Jesús, que cuando el Señor te saque, que cuando expire ese momento y el Señor te saque de ahí, jamás querrás volver a Egipto, jamás querrás volver al mundo. Yo quiero que tú sepas, sigue clamando, sigue anhelando salir de donde estás, de tu condición en que estás, porque tiene un momento. Mire lo que dice Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, dicha por Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Fíjese qué palabra tan poderosa en esta mañana. El rey que estaba en ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba bajo ese cautiverio de los medos persas, mire bien, era un rey pagano, era el rey Ciro, y los tenía cautivos.
Ellos no habían podido volver a Jerusalén, no habían podido restaurar el culto, la ciudad, y parecía que el rey Ciro estaba en control. Parecía, probablemente ellos pensaban, esto no va a suceder ahora, vamos a tener que esperar que este rey muera y venga algún rey temeroso, ahora no es el tiempo. Mas sin embargo, fíjese bien que no importa quién o qué sea lo que te esté esclavizando, es Dios el que determina cuál es tu tiempo. Dios no necesita de la disposición de nada ni de nadie para que tú seas libre. Cuando Dios determina, como Dios le había dicho a Jeremías, cuánto iba a durar este cautiverio, se cumple la fecha. Mire lo que Dios hace. Un rey pagano que tiene el pueblo de Israel cautivo, que no los deja salir, que no los deja regresar. Miren lo que dice la escritura. Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice que Dios despertó el espíritu dormido de Ciro. Qué palabra en esta mañana. Alabado sea el Señor. Paréceme a mí que Dios le dio un sueñito a Ciro para cumplir lo que él había dicho, que este pueblo iba a estar cautivo. Dios había determinado que tenía que procesar a su pueblo. Paréceme a mí que Dios duerme el espíritu de Ciro. Aguántamelos ahí, Ciro, por cierto tiempo, hasta que yo haya hecho en el corazón de ellos lo que yo quiero hacer. Si yo quiero que tú sepas que quien sea que te tiene cautivo, que lo que sea que te tiene cautivo, no tiene el control de tu esclavitud. Dios la tiene. Y cuando Dios decida que llegó tu tiempo, cuando tú clames, cuando tú gimas, cuando en tu corazón nazca el anhelo de salir de ahí, la Biblia dice que Él oye, que Él ve, que Él desciende y dice que tu clamor llegará delante de Él. Y entonces Él hará lo que tenga que hacer. La Biblia dice en el caso de cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, que Dios levanta a un Moisés, Dios se les revela a Moisés y dice, vete, se cumplió el tiempo, go, ve y saca a mi pueblo, porque se acabó la esclavitud para ellos. En este caso de Esdras, en este otro cautiverio, dice la escritura, Dios obra de otra manera. Dios despierta el espíritu de Ciro. Esto era un hombre pagano, alabado sea el Señor, un hombre que no era temeroso, pero nuevamente vemos la soberanía de nuestro Dios. Cuando Dios interviene y dice que despertó el espíritu de Ciro y le da instrucciones específicas, deja que mi pueblo salga, suéltalo para que construyan, para que levanten nuevamente, para que regresen. Alabado sea el Señor. Cualquiera que sea tu situación, está a punto de escuchar la intervención de Dios, donde Dios dice, suéltalo, déjalo, se cumplió mi tiempo, ya logré lo que quería, ya transformé su corazón, ya lo probé, llegó mi tiempo, su clamor ha llegado delante de mí y es tiempo de que mi siervo, de que mi sierva sea libre. Alabado sea el Señor. Qué lindo cuando llega el tiempo de Dios. Te exhorto en esta mañana, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la esclavitud de tu situación, de cualquiera que sea el lugar donde tú estás esclavo, quizá de relaciones, quizá de pensamientos, de sentimientos, de enfermedades, de tantas cosas que pueden privarnos de nuestra libertad. Yo no sé cuánto tú has estado en tu situación espiritual donde quizás has estado caído, donde has estado desanimado, donde sientes que no logras levantarte, que Dios no te oye, que Dios no ve lo que tú estás sucediendo. En esta mañana la Escritura, no mi opinión, la Escritura, la que no falla. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La Escritura te prueba. Dios oye, Dios ve, Dios interviene. Dios tiene un tiempo. El clamor llega delante de Él y cuando llega delante de Él, mueve a Dios. Pero yo quiero que tú sepas que no es en tu tiempo, que es en el tiempo de Dios, porque Él es el que conoce el tiempo que tú necesitas en esa situación, en ese lugar. Él es el que lo conoce. Sigue clamando, tu clamor llegará delante de Él. Va de camino, no te rindas, sigue clamando, sigue gimiendo, sigue pidiendo intervención divina. No busques más la intervención de los hombres, no pidas más la ayuda del hombre, no pidas más que el hombre lo entienda, que el hombre te saque, que el hombre haga algo. Pide la intervención de Dios y Dios entonces interviene con quien sea que te mantiene esclavo. Yo quiero que tú sepas que estamos en el tiempo de Dios. Hay un mover, yo no sé si usted lo puede percibir. Estamos en un tiempo, siendo que estamos en los últimos tiempos, donde yo veo un mover tan espectacular de Dios, donde veo al Señor sacando aún de pensamientos y
de lugares donde pensamos por tantos años una cosa. El Señor está sacudiendo a su pueblo. El Señor nos está sacando de la religión, nos está sacando de los ritos y ceremonias en los cuales a veces quedamos presos y nos está quebrantando, nos está confrontando, nos está incomodando con lo que es el verdadero evangelio. Dios está despertando a su pueblo. Dios está moviendo a quien tenga que mover. Dios está despertando el espíritu de muchos pastores. Dios está despertando el espíritu de su pueblo. Dios está interviniendo aún con muchos impíos que quizás están manteniendo esclavos al pueblo de Dios, con muchos gobiernos. Dios está interviniendo con los gobiernos y hay cosas que tú y yo no entendemos con los reyes que Dios ha puesto. La Biblia dice que Él pone y quita reyes. Yo lo creo, aunque a usted y a mí no me parezca que es lo correcto, que es la persona correcta. La Biblia dice que Él pone y quita reyes. Por ende, hay cosas que aunque tú y yo no la entendamos, que aunque tú y yo nos sintamos bajo un régimen, que aunque usted y yo nos sentamos esclavos, Dios lo puso con un propósito, pero también Dios lo quitará, como dice la Escritura, en su tiempo, cuando Él haya logrado con su pueblo lo que Él tenía planeado hacer. Qué linda es la Escritura. Fíjese lo que dice el Señor en esta mañana. Dos cosas bien importantes. Dios ve y Dios oye. Dice 2 de Crónicas 16:9. Sus ojos contemplan toda la tierra. Salmos 14:2. Dios mira a los hombres. Esta palabra es tan cortita cuando dice Dios mira a los hombres. Quiere el Señor que en esta mañana tú sientas la mirada de Dios sobre ti. No hay cosa peor, como dijo el salmista. Por eso él gemía y decía, no quites tu Santo Espíritu de mí. No apartes con ira a tu siervo. No hay cosa peor que sentir que Dios no te está mirando, que Dios no te está escuchando. Pero qué linda es la palabra del Señor. Eso es lo que dice el enemigo. A veces nuestros sentimientos, nuestra carne, Dios no te escucha, Dios no te ve. Pero en esta mañana la palabra nos reitera que Dios te ve, que Dios te escucha. Mire lo que dice Génesis 31. Dios vio lo que Labán había hecho a Jacob. Hablando de relaciones. La Biblia dice en el Salmo 94:5 que Él formó el ojo. No verá. Si Él lo formó, no verá. Qué linda es la palabra cuando nos prueba. Cuando dice que Dios oye. Mire lo que dice Éxodo 3:7. He oído su clamor a causa de sus extractores. Alabado sea el Señor. Salmo 94:9. El que hizo oído no oirá. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo no sé cuál es el Ciro en tu vida que te tiene cautivo. Pueden ser tantas cosas como yo mencioné anteriormente. Pueden ser personas, pruebas, situaciones, un régimen gubernamental, un régimen eclesiástico, tantas cosas. La realidad es que cuando tu clamor llegue delante de Él y se cumpla el tiempo de Dios, el Señor despertará el espíritu de Ciro. Un rey pagano, la Biblia dice que Dios despierta su espíritu y le da instrucciones y Él mismo llama al pueblo de Dios, hace proclamar la libertad y da instrucciones específicas de lo que Dios intervino con él. Qué linda es la palabra del Señor. Si el Señor despertó el espíritu de Ciro para cumplir su tiempo, para cumplir su propósito en su pueblo, no podrá Dios despertar el espíritu de tu esposo, el espíritu de la persona que te atormenta, el espíritu de tu gobierno o de aquel que gobierna en tu país, el espíritu de tu pastor, el espíritu de quien sea que te tiene atado o cualquier situación, el espíritu de tu enfermedad, el espíritu de tu decaimiento espiritual, de tu adicción. No podrá Dios hablarle, descender a tu aflicción en medio de tu angustia, decirle se acabó, yo lo libero, se acabó el tiempo de esclavitud, ahora es tiempo de salir, ahora es tiempo de celebrar. Yo no sé usted, pero mis ojos son testigos de cuánta gente el Señor está tratando con ellos, de cuánta gente el Señor está incomodando, de cuánta gente el Señor está libertando, de cuánta gente que fueron atados por maneras de pensar, por situaciones, por relaciones tóxicas. Está llegando el tiempo, he visto, mis ojos lo han visto, yo soy testigo
de cuánto el Señor se está moviendo. Llegó el tiempo de intervención. Yo declaro en esta mañana que estamos bajo la intervención de Dios. Estamos bajo el cumplimiento del tiempo de Dios. Cristo se acerca y antes de que Él regrese por su pueblo, el Señor tiene que hacer muchas cosas. El Señor está haciendo muchas cosas. Está liberando, está dando la experiencia de poder experimentar lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús. La que dice la Escritura, la que no trae vergüenza, la que no subyuga, la que uno puede experimentar libertad, gozo. Aquella que te acerca más a Él, aquella que te santifica más, porque mientras más nos acercamos al Señor, mientras más libres somos, a veces la gente tiene un concepto bien distorsionado de lo que es la libertad. La libertad no es un cheque en blanco para pecar, la libertad en Cristo, la verdadera libertad en Cristo te acerca a Él. Y como te acerca a Él, tú lo conoces más. Y cuando tú conoces más a un Dios santo, esa santidad de Dios te santifica, te motiva, te hace ser santo, te hace anhelar ser santo, agradarle a Él. Y todo lo que está allá afuera lo aborreces por cuanto lo conoces más de cerca, quieres ser más como Él. Nace en ti el anhelo de ser más como Él, de agradarlo a Él, de que te santifique más. Así que en esta mañana, Dios oye, Dios ve. Dios oye, Dios ve, Dios conoce tus angustias, Dios va a descender para librarte, tu clamor llegará delante de Él. Cuando Dios decide intervenir para liberar a su pueblo, yo doy gracias a Dios por estos tiempos de refrigerio. En nuestra iglesia quiero testificarle, hay un mover tan lindo, hay un mover tan lindo. Estamos en un tiempo de Dios. Paréceme que estamos saliendo de un cautiverio donde el Señor ha descendido y está librando, está tratando con la juventud, está tratando con nosotros en so many ways, en tantas maneras. Dios está trabajando con la iglesia, con el pueblo. He sido testigo en estas últimas semanas cómo Dios está interviniendo y está rompiendo patrones de años, mentalidad de muchos años, y yo doy gracias a Dios por eso. Paréceme a mí que llegó el tiempo. Llegó el tiempo, proclámelo en esta mañana. Créalo, Marcusi, Dios te bendiga. Heidi, Dios te bendiga. Proclámelo en esta mañana. Llegará mi tiempo. Dios me oye. Dios me ve. Dios va a descender. Dios me va a libertar. Dios va a despertar el espíritu de Ciro en mi vida. De aquel que me mantiene esclavizado. Así que en esta mañana no dejes de clamar en medio de tus angustias. Sigue clamando hasta que ese clamor llegue delante de la presencia del Señor y el Señor descienda para librarte de todas tus angustias. Lo creo, lo proclamo en el nombre de Jesús de Nazaret. Únete. Si tú lo crees, todo es posible para aquel que cree. De Jehová son nuestros tiempos. Yo no puedo determinar cuánto es tu tiempo, pero sí puedo animarte en esta mañana a través de la Escritura para que te mantengas clamando. Ya la oración va de camino. Ya llegará delante de su presencia. Ya está por cumplirse tu tiempo. ¿Sabías tú que todo el mundo tiene un tiempo? Yo he estado en grandes cautiverios donde parece que nunca voy a salir. Y aunque mi esposo me diga y me reitere que todo tiene su tiempo, en mi angustia parece que nunca voy a salir. Pero he salido. Dios ha despertado el espíritu de Ciro que me ha soltado, que me ha dejado ir. Y he podido experimentar la liberación en Cristo Jesús. He podido experimentar el tiempo de la bendición de Dios. Así que en esta mañana, mi amado, en esta mañana, Yaciri, Dios te bendiga. Agárrate de esta palabra. Agárrate de esta palabra. Hazla tuya. Dale gracias a Dios en esta mañana. No te quejes, no llores. Comienza a proclamar en esta mañana, Señor, gracias que tú ves. Gracias que tú oyes, gracias que tú conoces mis angustias, gracias que ya tú vienes, que mi clamor ya está llegando delante de ti y vas a descender a intervenir para mi libertad. Gracias que tú has visto mi opresión. Declaro en esta mañana que tu tiempo ha llegado. Declaro que es el tiempo de despertar el espíritu de Ciro para que te suelte y te deje ir. Dios bendiga a todos aquellos que ven en esta mañana. Comparta este video para que otros puedan recibir esta palabra, que probablemente estén en un cautiverio de su vida por diferentes razones. Porque el pueblo de Israel estuvo en varios cautiverios, todos por siempre las mismas razones. Dios quería tratar con su pueblo, era su desobediencia, era la idolatría lo que lo llevaba a ellos. Pero Dios, amando a su pueblo
Y siendo que la Biblia dice que Él no nos deja hasta que no haya hecho con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer, Él nunca abandonó a su pueblo, sino que usó a los profetas para anunciar estos cautiverios y decía, aquí comienza, aquí termina. Dios está en control. Aún en estos países donde vemos que el régimen gubernamental está en control, que está haciendo tanto daño, como en Nicaragua, como en Venezuela, Dios sigue estando en control. Llegará el momento que Dios despertará el espíritu de estos gobernadores, el espíritu de estos presidentes. Llegará el tiempo de Dios. Joneri, Dios te bendiga en esta mañana. Llegará el tiempo de Dios. Dios despertará su espíritu. Y cuando Dios despertó el espíritu de Ciro, Ciro no tuvo control de lo que iba a suceder. Él mismo, el mismo que los esclavizó, fue el mismo que les dijo, salgan porque Dios ha intervenido. Qué linda es la palabra del Señor en esta mañana. En esta mañana sigue clamando. Dios ve, Dios escucha, Dios mira, Dios interviene. La intervención de Dios está por llegar a tu vida. Créelo, proclámalo. Sal a trabajar en este día, sal a la escuela, sal a lo que tengas que hacer con la seguridad de que viene la intervención de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración cortita y a pedirle al Espíritu de Dios que en esta mañana le bendiga, que usted encomiende sus pasos al Señor, que Él haga, que ponga guarda en su boca. Qué importante en esta mañana antes de salir pedir al Señor que ponga guarda en nuestra boca y que podamos salir con la seguridad de que ha llegado el tiempo de Dios, de la intervención de Dios. Qué lindo cuando es Dios el que interviene, porque cuando Él interviene no hay nadie que se interponga. Se cae todo argumento humano. Ante Él se cae todo argumento humano, como le pasó a Ciro. Así que en esta mañana oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias. Gracias porque tú ves, porque tú oyes, porque escudriñas el corazón de los hijos de los hombres, porque el clamor llega delante de ti, porque tienes una fecha, Señor, de caducación para cada cautiverio. En esta hora, gracias porque tú eres el dueño de nuestra libertad, de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, Señor. Nada ni nadie tiene el control sobre ello. Nadie tiene el control sobre nosotros. Aunque quizá hoy nos puedan mantener cautivos, tú estás por encima de todas las cosas. Y declaro que llegó el momento donde tú despertarás el espíritu de Ciro para que suelte a tu pueblo, para que suelte a tus hijos. En el nombre de Jesús declaro una palabra, Señor, sobre tu pueblo. Señor, que mientras tanto llega el tiempo de cada uno, podamos mantenernos clamando con la seguridad de que el clamor está llegando delante de ti, de que tú estás mirando y escuchando de cerca, de que has decidido intervenir. En Cristo Jesús te pido que esta palabra llegue mucho fruto y llegue a cada vida que la necesite. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, en esta mañana que pasen todos muy buenos días. Encomiende a Jehová su camino. Pídale al Espíritu Santo que ponga guarda en su boca para que no peque contra Él. Recibe esta palabra, gócese en ella durante todo el día y dele gracias a Dios porque Él ve, Él escucha, Él interviene. Será hasta el próximo viernes de este programa Disciplinas Libertadoras, todos los viernes a las 6 de la mañana.